Notre Dame es uno de los lugares más icónicos de París. Con 850 años de historia, este lugar ha visto cómo se han coronado reyes y también ha inspirado muchas películas. En el 2019, el mundo quedó en shock cuando esta iglesia se incendió, pero hoy, después de una grande reconstrucción, vuelve a recibir visitantes. Las expectativas son altas. Claramente, visitar la catedral no es como antes. Ahorita se requiere hacer una reserva previa para entrar a la catedral. Es bastante complicado encontrar cupos disponibles. Es por eso que les tenemos un tip muy interesante, pero se los daremos en el transcurso del video para que encuentren la reserva ideal para ustedes. Queremos mostrarles qué hipótesis hay con respecto a por qué se incendió, cuánto tiempo duraron en restaurarla. Así que acompáñenos a descubrir, porque nosotros incluso no conocemos. Queremos, después de tantos años viviendo en Francia, entrar y conocer, a ver realmente cómo quedó esta catedral tan icónica para Francia. El 15 de abril de 2019 a las 6:20 de la tarde en París, de repente una enorme columna de humo empezó a salir del techo de Notre Dame. Nadie lo podía creer, la catedral estaba en llamas. El fuego comenzó en la parte superior, justo en la zona donde empezaron a hacer los trabajos de restauración, y se manejan varias teorías sobre qué lo causó. Algunos dicen que fue un cortocircuito, otros dicen que una colilla de cigarrillo mal apagada. Pero lo más impactante fue que el incendio se extendió rapidísimo y la aguja, la estructura icónica que sobresalía del techo, colapsó en cuestión de minutos. Aquí es cuando entraron en acción los bomberos. Más de 400 fueron movilizados para controlar el fuego y hasta la madrugada del día siguiente lograron apagarlo por completo. Lo más impresionante es que dentro de todo este desastre hubo algo que se salvó milagrosamente y tiene que ver con una de las reliquias más importantes del cristianismo. Se trata de la corona de espinas que usó Jesús el día de su crucifixión. El rey Luis IX compró esta corona de espinas y en los años 1600 y en los años 1800 fue traída a la catedral de Notre Dame. Y milagrosamente, ¿cuándo fue? ¿El qué? ¡Vamos! Y milagrosamente, en abril del 2019, la sacaron intacta. Han habido diferentes series, diferentes películas, diferentes documentales muy interesantes que ya se los vamos a mencionar por si ustedes quieren indagar un poquito más sobre este tema que de verdad es fascinante. Una de las películas favoritas que nos vimos fue aproximadamente unos 2-3 años, que hablaba del incendio de la catedral de Notre Dame. Se llama Notre Dame Brûle, o en español Notre Dame Arde. Es una película que nos encantó, 2 horas que estuvimos supremamente entretenidos. Incluso ahí creo que fue donde nos enteramos lo de la corona de espinas y al final vimos cómo la gente lloraba de recordar aquel día tan nefasto para París. Sí, las personas dentro de la sala de cine sentían esa emoción. Lo que nos gustó mucho también es que mostraban imágenes reales del suceso. Antes de todo esto, Notre Dame ya era famosa porque fue utilizada en películas como en El Jorobado de Notre Dame de Disney y en adaptaciones clásicas también de esta obra. Y aunque es ficción, ayudó a que fuera más reconocida mundialmente. Ahora sí, es tiempo de conocer por dentro de la catedral. Tenemos muchísimas expectativas. Así que empecemos el recorrido dentro de la catedral de Notre Dame 2025.
Wow, es increíble cómo ha remodelado todo esto. Yo me imagino todo esto estando negro antes y ahorita pues blanco, no sé, está muy bonito, está impecable. Hay muchísima gente. Uno de los elementos más importantes de Notre Dame son sus vitrales. Cada uno es una obra de arte que cuenta historias bíblicas y de santos. Entre ellos destacan los vitrales dedicados a Santa Genoveva, la patrona de París. Estas vidrieras, diseñadas en 1855, fueron restauradas y aunque se intentó reemplazarlas con algunas modernas, al final se decidió conservar las originales. Sin duda, este es uno de los puntos más bonitos y más impresionantes de la visita. Y ya les vamos a contar de qué se trata. Este mural no es solo una obra decorativa, sino un relato visual que nos sumerge en la vida de Jesús. Desde el primer vistazo se nota el nivel de detalle y el simbolismo en cada escena, algo que no solo embellece el espacio, sino que también crea un ambiente de reflexión y recogimiento. El mural empieza con María embarazada, seguida de la escena donde María y José contemplan al niño Jesús en el pesebre. Luego aparecen episodios de su infancia como la adoración de los Reyes Magos, la matanza de niños ordenada por el rey Herodes y cuando huyeron de Belén por esta causa. Más adelante vemos su presentación en el templo y cuando su ministerio cobra vida con imágenes de milagros y enseñanzas rodeado de discípulos y seguidores. La narrativa avanza hasta los momentos más simbólicos, como el lavatorio de los pies, un acto de humildad y servicio, y finalmente la última cena. Cada detalle del mural parece contar su propia historia, convirtiéndolo en una verdadera joya dentro de Notre Dame. Wow, es que definitivamente me cuesta pensar mucho que esta reconstrucción solo la hicieron en 5 años. Y digo solo porque definitivamente quedó supremamente dañada y ver cómo está ahorita, todos los vitrales, todo el esfuerzo, cada detalle que están haciendo es supremamente increíble. Y digo solo porque es que, a ver, creo yo que es un tiempo récord reconstruir esta catedral en 5 años. Claramente apenas el día que se quemó, pues al día siguiente no van a empezar a trabajar. Eso requiere un estudio, requiere planeación y después cuando se entra con manos a la obra, ver cómo reconstruyeron todo esto, de verdad que estoy en shock, es increíble, recomendado. Justo detrás del altar principal encontramos varios espacios pequeños que conforman un conjunto de capillas. Cada una tiene su propio encanto, tienen forma de bóvedas y cuentan con su propia entradita. No están aisladas, solo separadas por barandas, y en ellas se genera una atmósfera íntima. En cada una destacan los vitrales coloridos que iluminan el espacio con una luz cálida y vibrante. Además, las estatuas de Jesús y otros símbolos religiosos nos transportan a momentos clave de la fe cristiana. Una de las estatuas más impresionantes es la del cardenal Pierre de Gondi, un antiguo obispo de París que es recordado por su legado en la ciudad. Y por supuesto no puede faltar la solemne figura del Cristo crucificado, que ofrece una reflexión profunda sobre el sacrificio y la devoción. Esta parte contrasta mucho con el resto de la iglesia, ya que encontramos muchísimos colores y decoración con pinturas y esculturas. Definitivamente un lugar que invita a detenerse y a admirar tanto el arte como la espiritualidad que envuelven estos espacios sagrados. En medio de las capillas encontramos un homenaje a los bomberos que salvaron la catedral del incendio. Gracias a su valentía y esfuerzo, Notre Dame sigue en pie, permitiendo que millones de personas continúen disfrutando de su historia y belleza. ¿Se acuerdan del dato que les dimos sobre la corona de espinas? Resulta que hay un lugar reservado para venerarla el primer viernes de cada mes y el Viernes Santo y algunos días de la Semana Santa. Llegamos a la sacristía, un lugar especial cuya entrada cuesta 12 euros. Para la reapertura de Notre Dame, artistas y diseñadores repensaron por completo el diseño interior desde el altar hasta los muebles litúrgicos. Los nuevos objetos, como cálices y vestimentas, fueron creados para continuar la historia de este emblemático lugar. Y lo mejor es que todo esto fue posible gracias a importantes patrocinadores de fundaciones. Esta colección representa a todos los papas desde San Pedro hasta el Papa Pío XII, empezando en el siglo V. Los medallones de mosaico, famosos por su detalle, están hechos en Italia y fueron donados en 1885. Cuando coronaron a Napoleón en 1804, se adornó la catedral especialmente para celebrarlo, usando elementos y adornos que quedaron en el altar durante muchos años. Los mantos que Napoleón usó se guardaron aquí y después se usaron para hacer adornos para la iglesia.
La sacristía de Notre Dame es donde los sacerdotes se preparan y guardan objetos sagrados. Fue reconstruida en estilo neogótico en los años 1800 y aunque se puede visitar, sigue siendo un lugar de conservación del tesoro de la catedral. Este fue un relicario de la corona de espinas. Hecho en 1862, está inspirado en un antiguo diseño y decorado con piedras preciosas donadas por los fieles. Tiene figuras del rey San Luis y permitía ver la reliquia a través de pequeñas ventanas. Esta túnica que vemos aquí es conocida como la camisa de San Luis. Perteneció a Luis IX, que además de haber sido rey de Francia, es uno de los santos más importantes de la historia del país. Su vestimenta fue preservada como una reliquia sagrada. Este mismo rey fue quien adquirió reliquias importantes de la Pasión de Cristo, incluida la corona de espinas, que fueron almacenadas en la Sainte-Chapelle, que él mismo mandó a construir en los años 1200. Durante la Revolución Francesa, muchas de estas reliquias fueron destruidas, pero algunas sobrevivieron, y en 1804 fueron enviadas al Tesoro de Notre Dame, marcando el renacer de esta colección. El arca relicaria es una caja especial que guardó un tiempo la reliquia de la corona de espinas de Jesús. Fue hecha en 1862, inspirada en un antiguo diseño y decorada con piedras preciosas donadas por los fieles. Nos encontramos con la continuación del muro. De este lado cuenta la historia de Jesús después de su resurrección. Estas escenas muestran cómo Jesús se apareció a sus amigos y seguidores desde el domingo de Pascua hasta que subió al cielo. Las escenas siguen un orden. Primero, Jesús se aparece a María Magdalena cerca de su tumba, luego a otras mujeres que iban a visitarlo. Más tarde aparece a sus discípulos, incluyendo Pedro y Juan, y a dos caminantes en Emaús que solo lo reconocen cuando parte el pan. También se muestra cómo se aparece a Tomás, quien al principio dudaba de su resurrección, y a los apóstoles junto al lago de Tiberíades. Finalmente, Jesús se despide de todos en el Monte de los Olivos antes de subir al cielo. Cada escena esculpida ayuda a imaginar cómo fue ese momento especial para quienes lo vieron. Aquí encontramos una parte que hace homenaje a los 340.000 donantes de todo el mundo que hicieron posible la restauración de Notre Dame en 5 años. Y al final del recorrido nos encontramos con una pequeña sección de venta de souvenirs dentro de la iglesia. Terminamos el recorrido y no sé, yo quedé impactado de cómo la reconstrucción fue tan rápida y segundo, cómo se ve todo tan bonito. Sí, la catedral, a ver, nosotros no habíamos entrado antes, pero habíamos visto fotos y pues la reconstrucción, o sea, simplemente la reconstruyeron. Pensamos que de pronto iban a modificar algunas cosas, pero no, simplemente fue reconstruida. Hay una sección que es paga, pero creo yo que vale mucho la pena. A ver, son 12 euros. Pero creo que es bien interesante ver un poco sobre la historia de Luis IX, que lo comentábamos al principio, que fue el encargado de traer la corona de espinas, y en ese lugar bien muestran quién es él, alguna indumentación que él tenía, e incluso también se ve como la protección de la corona de espinas. Entonces creo que es algo muy interesante. Si tienen la posibilidad, entren. Algo que me impresionó bastante fueron los vitrales, cómo pasaba la luz y, o sea, justo a esta hora que son como las 2, 3 de la tarde, se ve impresionante la luz, cómo se refleja en las paredes. Me encantó. Recomendadísimo, la entrada es totalmente gratuita, si no lo dijimos anteriormente. Hay demasiada gente, es mejor reservar, aunque la fila vemos que se mueve constantemente, por la mañana se movía más rápidamente. Bueno, y antes de cerrar el video queremos darles unos datos bien curiosos sobre la catedral. No se lo pierdan. La entrada a la catedral se puede hacer de forma gratuita y sin reservar. Sin embargo, la entrada no está garantizada ya que hay cupos limitados cada día. Así que lo que recomiendan es reservar en la página en línea. Pero nosotros cuando íbamos a venir no habían entradas, siempre revisábamos y nunca habían entradas. Resulta que descubrimos que abren las reservaciones 3 días antes a medianoche. Y así fue como conseguimos nuestro cupo para entrar a la Catedral de Notre Dame. Hay varias curiosidades de la Catedral de Notre Dame. 1. Si ustedes ven las torres, ustedes se van a dar cuenta que no están parejas. Es decir, la catedral no es perfecta. ¿Y por qué? Porque lo único que es perfecto es Dios. En el centro de la catedral hay como una especie de un círculo. Ahí ustedes pueden ver a María con el niño Jesús entre los brazos. Si ustedes lo preguntan por qué se llama Notre Dame, es porque Notre Dame en español es Nuestra Señora, que quiere decir la Virgen María. A mi lado izquierdo se encuentra María y al lado derecho está
Adán. Y un último dato que la verdad me parece muy curioso y siempre lo damos cuando vienen amigos a visitarnos, es que aquí fue la coronación de Napoleón. Es una imagen supremamente famosa, de hecho está en el Museo del Louvre y está en el Castillo de Versalles. ¿Y qué pasó ahí? En ese momento pues no existían cámaras, pero existían pintores que se encargaban de plasmar esos momentos importantes en cuadros. Ese pintor exigió que su familia estuviera presente en este momento tan importante, lo cual esa petición fue negada. Sin embargo, el de venganza quitó el rostro de gente importante y puso la cara de sus familiares que no pudieron ingresar. Ese es un dato supremamente curioso y esos son los datos que tenemos de la Catedral de Notre Dame. Bueno, déjenos saber en los comentarios qué les pareció la catedral, qué les parecieron los datos curiosos. No olviden darle like, suscribirse y nos vemos en un próximo video.